buscando esa Jerusalén celestial, trabajando por la tierra, pero no por sus propios proyectos, sino según el proyecto de Dios trascendente y que nos acerca al reino del Señor. Más que un examen teórico de conciencia, yo quiero presentar aquí las realidades de nuestro pueblo, para que cada uno de nosotros y todos como comunidad en reflexión digamos si vamos caminando como pueblo de Dios o nos estamos apartando como los que no obedecieron al Señor. Desde allí quiero yo mirar en primer lugar la vida de nuestra iglesia para decirle a los queridos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, fieles, cuál es la iglesia que debemos de construir, según el plan de Dios, no según las teorías de los hombres. Hay hechos preciosos. Por último, el análisis que hacemos desde la iglesia, esa comunidad que quiere encarnar la historia de la salvación, es la iglesia. Pero ella, como les dije antes, quiere ser un pueblo que lleva esa historia de salvación para iluminar la historia profana del pueblo. Y por eso no podemos dejar de hablar de las realidades sociales, económicas y políticas, porque tenemos que iluminarlas con la luz del Evangelio. Dos perfiles marcan la vida cívica de esta semana: la violencia represiva y la promulgación de dos leyes de reformas estructurales, la reforma agraria y la nacionalización de la banca. En cuanto al primer perfil, la represión, con tristeza tengo que decir, sigue imperando y creciendo en el país una espantosa violencia represiva que ya contaba en los 2 primeros meses de este año con unos 400 muertos, entre los 600 de la violencia en general. Y quiero recordar este número, 600, porque me quisieron tergiversar esa frase del domingo pasado, y por esa orientación tuvo que hacer una aclaración que la pueden leer en el número de hoy, cuando al director del Diario Latino le llamó la atención porque decía desmienten afirmación del arzobispo Romero, y llevando un reportaje del periodista Eduardo Vázquez Becker hacía decir a voces del ejército que no era cierto, que eran 600 muertos en encuentro con fuerzas de seguridad del gobierno y los extremistas. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es, entre enero y febrero, unas 600 personas han perdido la vida debido a esta situación política. Y lo mantengo, y lo pueden contar. Estamos hablando pues de la violencia represiva de la que se atribuye a los cuerpos de seguridad y también a la Fuerza Armada y a los grupos paramilitares de derecha. No he omitido nunca denunciar también la violencia de izquierda, como también hoy lo voy a hacer. Esta semana la violencia represiva lanza estos espantosos detalles. La misma prensa nacional reconoce la localización de 14 cadáveres el lunes,
Se identifica a algunos, como el caso del estudiante Rogelio Álvarez, que murió a consecuencia de horribles torturas después de ser capturado ilegalmente por civiles. 2 jóvenes estudiantes, campesinos de El Paisnal. Ese mismo lunes, en horas de la noche, es acribillado a balazos el profesor del externado San José, José Trinidad Canales. Llegaron 5 civiles y con lista en mano preguntaron por el profesor. Antes de cometer el hecho. Son ya 14 profesores asesinados en lo que va de 1980. Además, se reconocen los cadáveres de 4 campesinos muertos después de una invasión militar a la zona campesina de Cinquera. 19 muertos después del ataque a la guardia. Los muertos no tienen nada que ver con ese ataque. La mayoría eran gente transeúnte. El martes se conoció la muerte de 4 campesinos, entre ellos un niño de 12 años, en el caserío El Tule del Paisnal. A la misma hora se localizaron 3 cadáveres más en el kilómetro 28 cerca del cantón San Jerónimo. En el cantón ICR de Suchitoto murieron alrededor de 13 campesinos después de que se realizó una invasión de 50 civiles fuertemente armados y con chaleco. Incendiaron ranchos y capturaron a Andrés Escobar, Francisco Escobar y Alberto Rodas. También estos mismos civiles, en buenos camiones y con buen equipo militar, invadieron cantones de Tres Ceibas, Líbano, Trapiche y Chahuitón. El local de la Federación Sindical Revolucionaria es saqueado por civiles armados con chalecos antibalas. También es asesinado el alcalde del Divisadero, señor Daniel Escobar. El miércoles son localizados los demacrados cadáveres de 3 obreros en San Pablo, Tacachico. Habían sido secuestrados este día en horas de la madrugada. Son capturados 4 obreros en San Salvador: Álvaro Nerio, Rafael Contreras, Ofelia Meléndez y Estela Romero. El jueves es ametrallada la sede Fenastras de Santa Ana. Allí murieron 3 obreros y a los restantes los subieron en un camión y los iban tirando en la carretera que va hacia Sonsonate y les aplicaban la ley fuga. Fueron muriendo uno a uno los pobres que tenían esperanzas tal vez de salvación. Roberto Rodríguez Quiñones, José Roberto Núñez Rico, Raúl Hernández, Juana López, Víctor Juárez, Ricardo Guardado, Juanerge Solís, Ana Mirna Figueroa. Estos cadáveres están hoy en catedral y mañana a las 10 rezaremos por ellos la misa de cuerpo presente. Ricardo Padilla, Pedro Donal Montes, Eduardo Ortiz, enterrados en Santa Ana. Fue, como ya dije, capturados y después aplicada la ley fuga. Siete campesinos son asesinados en San Antonio, Mecate, Cojutepeque. Todos eran organizados. Otros campesinos organizados asesinados en San Vicente, Cantón Analco de Zacatecoluca. Se localizan 3 cadáveres de campesinos